Hola a todos, hoy hablaremos del informe sobre el desarrollo humano 2019. Bueno, partamos de que las manifestaciones que ha vivido el mundo constantemente ha sido en lucha en contra de la pobreza, hambre, incluso de las enfermedades, entre otros. Esto haciendo que para las distintas sociedades se vuelva un poco difícil cierto mecanismo. Es por eso que el hilo conductor de este tema se fundamenta básicamente en la desigualdad. A pesar de que se ha hecho implementaciones de poder reducir esta brecha, frente a las situaciones más básicas, las capacidades de poder progresar o surgir se están volviendo un poco cada vez más difícil y comienzan a haber muchas dificultades en el proceso. Como por ejemplo, no tener cómo pagar una universidad, no contar con internet, banda ancha e incluso no tener los mecanismos necesarios como un computador o un celular, haciendo que esto se vuelva demasiado difícil y limitando el proceso hacia nuevas oportunidades. Entonces, por eso se hace o es importante mirar más allá del ingreso, más allá de los promedios y más allá del presente. Okay. Por consiguiente, lo que se busca es el progreso de la humanidad, pero al mismo tiempo contamos con desigualdad de género, cambio climático, conflictos violentos, entre otros. Este informe sobre el desarrollo humano nos dice que si no tomamos estos desafíos, lo único que se vendrá es un aumento de la desigualdad y así como el dominio político y el poder estarán unas cuantas manos para elegir sobre nosotros. La desigualdad. La desigualdad comienza desde el nacimiento cuando se privan las libertades y oportunidades de niños, adultos y adultos mayores. También como las políticas para prevenir la desigualdad cumplen un ciclo vital que no se cumplen correctamente o que no se cumplen en todo su contexto. Por lo tanto, nosotros debemos tomar como unas decisiones pertinentes para que esta ola de desigualdad no dependa de nosotros en un futuro o actualmente. Desde decisiones de inversión de mercado prelaboral, como la salud y la nutrición a los niños, así como las inversiones de mercado postlaboral, que es estar en pro de adquirir o acceder a capital, un salario mínimo y servicios sociales, que si los políticos o el gobierno combinan correctamente estas estrategias para responder al contexto de un país o un territorio, obviamente se va a reflejar la disminución de la desigualdad y habrá una sostenibilidad a lo largo de toda la vida. Pero adoptar este tipo de decisiones o tomar este tipo de decisiones es un compromiso para el desarrollo humano. Y claramente también se busca traspasar los límites para que este país ayude y se comprometa para el objetivo del desarrollo sostenible. Por lo tanto, esta es la misión fundamental del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del trabajo conjunto que sirve a 170 países y territorios. Por último, para reflexionar, el profesor Amartya Sen, el padre del desarrollo humano, formuló una pregunta engañosamente simple. Abro signo de pregunta. ¿Igualdad de qué? Cierro signo de pregunta. A lo cual él lo respondió de una manera sutilmente sencilla. Las cosas que nos importan para construir un futuro al que aspiramos. Por último, las palabras del profesor nos ayudan a adoptar una nueva mirada, más allá del crecimiento y más allá del mercado, nos ayuda a responder la pregunta de por qué las personas salen a protestar a las calles y también por qué se necesita un líder y qué decisiones y qué pueden hacer al respecto. ¿Sí? El desarrollo humano nos centra en la desigualdad, en donde el informe pues, nos muestra de primera mano que el panorama o la perspectiva de la humanidad en la actualidad es deplorable y miserable. Nos habla de que las expectativas a futuro
no pueden ser mejor o no se plantean de esa manera. ¿Sí? Desde la situación que evidencian las personas, se muestra que no hay oportunidades, es decir, que digamos que se carece de esperanza, se carece de un sentido de propósito y un sentido de lo que vendría siendo la dignidad como seres humanos que tenemos todos. Ciertamente, muchos seres humanos han escapado de la pobreza. Sin embargo, la realidad, digamos, se dice que se ocupa en el lugar. ¿Sí? Actualmente, aunque han pasado tantos años, se sigue evidenciando de que a veces el desarrollo o el crecimiento de una persona se determina por su etnia, por su religión o por, digamos, lo que vendrían siendo las riquezas de sus progenitores. Para constatar la información de las desigualdades de derechos humanos, el informe del desarrollo humano expone un análisis basado en gráficas y pues basado en datos recolectados pues, por la oficina del informe. En primera instancia nos ubican en el año 2000 y nos expone las dos condiciones de un individuo perteneciente a una sociedad de clase alta y a un individuo perteneciente a una de clase baja. Del individuo perteneciente a la clase alta se evidencia que el 50% de las oportunidades que tiene para matricular en la educación superior, en contraste de los niños de una sociedad inferior, solamente tiene un 3% de probabilidad de poder asistir a la educación superior. Por otro lado, también evidencia de que de los niños que se encuentran en condiciones infrahumanas, el 17% habrá muerto antes de llegar a los 20 años, mientras que de los niños que están en una población de nivel superior, se encuentran a que solo el 1% muere a los 20 años dentro de lo que vienen siendo los países de desarrollo alto. ¿Sí? De esto se evidencia una trayectoria de las desigualdades que igualmente están condicionadas por unas circunstancias, por unas situaciones que a veces no se pueden controlar. ¿Sí? También, por otra parte, se establece un diferencial entre el nivel de los ingresos, pero orientada en la población perteneciente al grupo de personas con 40 años. En este grupo se evidencia que solamente el 1% de esa población, los que tienen un sueldo mayor y un sueldo menor, esa diferencia es de 15 años. ¿Qué quiere decir? Que esa diferencia de ingresos, digamos que marca una cierta cantidad de años de vida, ¿sí? Por lo que digamos que la situación digamos que también apremia con respecto a esto. Algunas de las desigualdades ocurren por discusiones de nueva tecnología. Es cierto de que pues, en la actual economía, digamos que disminuir los procesos de producción genera altos beneficios, pero también dificulta a la población en medida en que mayor gente va a quedar desempleada o si, digamos, con un ingreso, un salario con el que pueda tener un nivel mínimo de subsistencia. Por otro lado, las desigualdades de desarrollo humano dañan a la sociedad y la debilitan. ¿En qué medida? En que la confianza de la población, la gobernación y las instituciones se van a ver afectadas. En la economía se deteriora más que todo poniéndonos en el papel de la persona, en su potencial humano y en su potencial profesional. De las personas que mueren, de las personas que no tienen condiciones, muchas podrían aportar más a la sociedad. También la desigualdad se afecta a través de las decisiones políticas. Si nos ponemos a ver
Son muchos los gobiernos que en su condición abusan de su poder y actúan en consecuencia de los beneficios que desean obtener en el momento actual. Es decir, que sus intereses predominan por encima del bien de la sociedad. Y en definitiva, estos casos, cuando llegan a ser extremos, cuando la vida supera, cuando agobia a los ciudadanos, estos tienden a tomar las calles y pues se torna una comunidad violenta que pues busca que la sociedad o que el Estado mayormente retribuya con sus derechos, con sus deberes y con lo que merecen, ¿sí? De todas estas circunstancias y de estas situaciones, en general, la desigualdad del desarrollo humano que se ve dificulta la construcción de la Agenda 2030. Más allá del ingreso, de los promedios y del presente, la exploración de desigualdades del derecho humano conduce a 5 mensajes claros. Primero, existen disparidades generalizadas en el tema de desarrollo humano, aunque avanza en reducir las privaciones extremas. Muchas personas requieren superar los logros mínimos en materia de desarrollo humano. Las desigualdades continúan siendo amplias. Con el tiempo, ha habido un avance destacable de la reducción de las privacidades extremas, pero de igual forma hay desigualdades en extremo conjunto de capacidades, entendiendo la libertad con la que cuentan las personas para realizar actividades destacables como ir a la escuela, un empleo o disponer de comida. Además, se deja de lado las personas más vulnerables. Segundo, surge de la nueva generación desigualdades severas en terreno de desarrollo humano, como también se reducen muchas desigualdades no resueltas en el siglo XX. Esto es debido por las crisis climáticas y el cambio tecnológico en el siglo XXI, por las desigualdades de desarrollo humano que están adoptando. Las desigualdades en términos de capacidades básicas vinculadas a las privaciones más extremas están disminuyendo. En casos de reducción es drástica, como sucede en las desigualdades en la esperanza de vida, como al nacer a escala mundial. 3. Las desigualdades de desarrollo humano se pueden acumular a lo largo de toda la vida y con frecuencia se agravan debido a profundos desequilibrios de poder. Esto es consecuencia de la injusticia, las cuales tienen desigualdades especificando las sociedades, las economías y las estructuras políticas. Para combatirlos se abordan ciertos factores, como son elegir cuando los ingresos personales sean diferentes y no permitan mejorar la situación. No sirve mirar hacia atrás e intentar de tratar de restablecer las políticas o los que mantengan el control de las desigualdades. Es por esto que en el siglo XX se hicieron más notorios los equilibrios de poder. Cuarto, la evolución de las desigualdades de desarrollo humano requiere una revolución en que atañe a su medición. Las buenas políticas empiezan cuando tenemos las medidas adecuadas. Nuevas desigualdades exigen nuevas herramientas de medidas. Por esto es necesario tener la información necesaria para los desafíos de esta época. También herramientas útiles y que los análisis sean más precisos. 5. Corregir las desigualdades de desarrollo humano en el siglo XXI es posible, pero hay que actuar ahora antes de que los desequilibrios de poder económico conduzcan a un largo dominio político. Las mejoras logradas en desigualdad en capacidades básicas demuestran que es posible avanzar. Sin embargo, los progresos realizados anteriormente no dieron respuesta a las aspiraciones de la ciudadanía. Tampoco basta por reducir desigualdades, por muy necesario que sea, como también la capacidad de tomar decisiones
por poner en práctica sus valores. Solamente será posible evitar una profundización de las desigualdades del desarrollo humano en el siglo XX. Aunque también está claro que la redistribución también es una de las herramientas que se pueden utilizar para poder minimizar las desigualdades, también es necesario implementar ciertas políticas y medidas que permitan obviamente no solamente disminuir las desigualdades en cuanto al dinero o a los ingresos, sino también en las capacidades, obviamente, y las oportunidades. Pues bien, este documento plantea 3 políticas importantes para poder implementar, como son la política premercado, la política en el mercado y la política postmercado. Para conocer y entender un poquito más, la política premercado es aquella que va a implementar ciertas medidas para garantizar que las capacidades de todos sean las mismas. En este caso, si una persona desea entrar al mercado laboral, pues tenga la educación suficiente para poder acceder a esas oportunidades. La política en el mercado realmente lo que permite también es disminuir ¿ya? estas desigualdades para que todos tengamos las mismas oportunidades. Y las políticas post-mercados, pues ya lo que tiene que ver con la renta y todo lo que esto incurra. Además también de la prestación de los diferentes servicios como la educación y la salud y cómo se accede a ella, es decir, las rentas, los gravámenes, los impuestos y también algunos bonos que permitirá también la igualdad entre aquellas personas que no tienen mucho para poder tener un poco más. Es indudable que esta desigualdad se está convirtiendo en una crisis, ¿ya? Pero obviamente está la solución en nuestras manos. No podemos hacernos, digamos que en cierto sentido, los locos, ¿ya? Porque estamos dirigiéndonos a un precipicio y una vez caigamos en ese precipicio va a ser muy, muy difícil salir. E incluso miren lo que está pasando con los cambios climáticos. Los cambios climáticos también se están convirtiendo en un problema de desigualdades y que poco a poco pues está acaparando a la humanidad todo lo que se le ha hecho en el transcurso de los años. Pero resulta que las desigualdades van mucho más allá de los ingresos, van mucho más allá de los promedios y los cálculos, pero sobre todo van mucho más allá del presente. Debemos hablar en el futuro. Más allá del ingreso. Pues bien, para entender obviamente las desigualdades, también se debe tener en cuenta las desigualdades en cuanto a los ingresos, en cuanto al dinero, pero todas las desigualdades no se basan en esto. Recordemos aquellas desigualdades incluso de nuestros derechos, de nuestras acciones, de nuestras capacidades y por supuesto de nuestras oportunidades para poder realizar las cosas que nos permiten sentirnos libres, tener esa libertad de hacer lo que queremos y lo que sentimos. E incluso hay una gran desigualdad antes de nacer. Pues no todos escogemos dónde queremos nacer. Hay muchos niños que nacen en familias pobres, que no solamente tienen su efecto en ese momento, sino cuando van creciendo y empiezan a carecer de esas oportunidades, o aún más cuando son adultos y por supuesto carecen de esas oportunidades laborales para poder desarrollarse. Otro punto también son las desigualdades en cuanto a salud y en cuanto a educación, esos servicios que a veces no se prestan por la marginación de una clase social o incluso por la ubicación geográfica. Más allá de los promedios, pues bien, en muchas ocasiones la desigualdad se mide en tan solo cifras, datos, quizá contextos numéricos, pero realmente lo que importa es evidenciar cómo está afectando esta desigualdad, los diferentes gradientes que están realmente sufriendo por esta desigualdad, no solamente de dinero, sino también de condiciones y de beneficios. Pues el desarrollo humano es más que cifras, el desarrollo humano es más que ingresos, el desarrollo humano realmente es entender por qué se están dando estas desigualdades y cómo poder erradicarlas. Más allá del presente, pues bien, los estudios en cuanto a las desigualdades se están basando solamente en el pasado y cómo está sucediendo hoy, pero no se ve cómo será afectado el mañana, es decir, cómo los jóvenes de hoy podrán verse afectados junto con sus hijos en un futuro próximo. Estamos inmersos a 2 cambios importantes en nuestra vida, que es el cambio climático y el cambio tecnológico. A veces no dimensionamos lo que traerán esos cambios tecnológicos cuando la inteligencia artificial suplante o suprima la inteligencia del hombre
y cuántas personas se verán afectadas con esos avances tecnológicos que hoy en día están volviendo tan impersonal nuestro mundo. Así que para poder entender la desigualdad y sus efectos, debemos mirar más allá del presente. Para iniciar, tenemos que las capacidades ocupan un lugar central en el desarrollo humano. El informe que estamos estudiando adopta ese mismo enfoque y explora las desigualdades en términos de capacidades. Las capacidades acá las vamos a evaluar de dos formas: las capacidades básicas y las capacidades aumentadas. Tenemos que las capacidades evolucionan de acuerdo a nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros valores, al recorrido que demos por la vida en ese momento. En la actualidad no es suficiente estas capacidades básicas, sino que cada vez más el ser humano quiere para su vida llegar a estas capacidades aumentadas, ya que ellas nos guían como al nuevo sistema de vivir actualmente. Entonces, vamos a hablar de qué son las capacidades básicas. Las capacidades básicas las podemos ejemplificar. Por ejemplo, aprender a leer, la supervivencia en la primera infancia, la enseñanza primaria, la tecnología básica, cuando nosotros tenemos la capacidad de sobrevivir hasta los 5 años. Son unas necesidades con las que nacemos, pero son básicas, principalmente eso. Ya, cuando hablamos de capacidades aumentadas, son aquellas que nos permiten a las personas disfrutar de mayores opciones a lo largo de nuestra vida. Esta la podemos ejemplificar como acceso a una atención de salud, educación de alta calidad, acceso efectivo a tecnologías modernas. Entonces, como el resumen para este de plan de desarrollo es que la evolución del nivel de ambición desde las capacidades básicas a las aumentadas son el reflejo de la evolución desde los objetivos del desarrollo del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible. El cambio que hay de lo básico a lo aumentado. Para continuar, este informe nos da un mensaje clave, que es: continúan existiendo amplias disparidades en el terreno del desarrollo humano, aunque se está avanzando en la reducción de las privaciones externas. Para entender este mensaje, podemos decir que a lo largo del siglo XXI, las personas hemos tenido la capacidad de salir de ciertas situaciones en las que habíamos estado atrapados siglos anteriores, como por ejemplo, algunas personas han logrado salir de la pobreza, han conseguido tener un mejor sistema de salud. Entonces, desde este punto se mira así, pero es imposible decir que las desigualdades aún no existen, porque sí, son muy marcadas las desigualdades que hay entre los países desarrollados y los países no desarrollados. Esto lo podemos ejemplificar en la vida. Hay muchos países, según el índice de desarrollo humano, donde se muestra que los países menos desarrollados tienen unos índices de esperanza a la vida más bajos que los países desarrollados. El acceso al conocimiento, igual tenemos a los países menos desarrollados con índices de acceso a la educación más bajos que los países desarrollados. Y también lo podemos ver incluso al momento de la tecnología. Hay muchos países en donde el acceso a un internet de banda ancha no es posible en su gran totalidad, como a diferencia de los países desarrollados, que prácticamente la mitad de su población cuentan con estos beneficios. Además de esto, tenemos que hablar de la cifra
tan grande. 600 millones de personas viven en pobreza económica extrema. Y 1.300 millones cuando hablamos de la pobreza multidimensional. Entonces es ver la gran brecha que aún sigue, aún a pesar de que hemos evolucionado tanto como sociedad, que para los países menos desarrollados estas capacidades aún sigan siendo básicas. Aparte de esto, para añadir a lo que estábamos hablando, tenemos 262 millones de niños fuera de la escuela primaria, principalmente en aquellos países en donde su desarrollo es medio y bajo. 5.4 millones de niños no consiguen ni siquiera vivir hasta los 5 años, que es una de las capacidades básicas que deberíamos tener todos los seres humanos. Y hay personas que ni siquiera llegan, niños que ni siquiera llegan a esta edad. Entonces podemos ver todas estas tasas de mortalidad infantil y darnos cuenta que aunque haya un respiro, por así decirlo, que algunas cosas mejoren, que los países hayan mejorado, los países no desarrollados hayan mejorado un poco su nivel de pobreza, no quiere decir que las desigualdades y esta brecha haya cerrado por completo. De desarrollo humano del siglo XXI. Esa brecha y esa diferencia entre el desarrollo de un país y la diferencia de desigualdad que tiene, la podemos reflejar por medio de gráficas en sus diferentes ámbitos. El ámbito de la salud, el ámbito de la educación y en el ámbito en el acceso a la tecnología. Primeramente, podemos destacar uno de los más esenciales, la salud. En muchos países, la esperanza de vida en el 2015 se indicó que en sus puntos, tanto bajo como medio, alto y superior, respectivamente tuvieron un crecimiento básico bueno, sostenible. En la parte aumentada podemos ver que este proceso también aumentó. El nivel de innovación y de mejoramiento también tuvo respectivamente un crecimiento ante estos aspectos. Seguidamente, en el 2017, en el ámbito de la educación, se dio unos indicadores tanto bajo, medio, alto y muy alto, respectivamente en aumento, al igual. En la parte aumentada, el bajo tuvo un crecimiento mucho más inferior que los otros tres restantes. Por lo tanto, siempre se ve que en los países con desarrollo económico bajo tienden a tener mucho más problemas con este aspecto. Gracias a la tecnología también podemos identificar de cómo este proceso también se repite. En la parte básica, los grupos de desarrollo, tanto bajo, medio, alto y muy alto, tienen un crecimiento respectivamente a su categoría. En la parte aumentada y en su mejoramiento, el nivel bajo y medio tuvieron un crecimiento poco favorable a comparación del alto y el muy alto, como se demuestra en la gráfica. En las siguientes gráficas veremos cómo las desigualdades en sus capacidades básicas van reduciendo lentamente en la mayoría de algunos países, y en sus ámbitos como la esperanza de vida al nacer, el porcentaje de la población en sus estudios y el número de suscripciones de telefonía móvil, todos estos van demostrando una reducción en la desigualdad en todos los grupos de desarrollo. Por lo contrario, en la parte aumentada va teniendo un crecimiento mucho mayor. Al pasar al segundo ámbito de esta gráfica, que es la educación, podemos ver que en la parte básica
que representan los estudios de la población en primaria, podemos ver que en el desarrollo bajo hasta el desarrollo medio tiene un crecimiento, pero de este hasta el punto muy alto tiene un decrecimiento respectivamente. Por el contrario, en la parte aumentada vemos cómo esta representa el estudio a nivel superior, y vemos que al contrario del nivel básico, esta tiende a reducir desde el punto bajo hasta el punto medio, tiene un crecimiento, y de ahí en adelante vuelve a decrecer del punto medio al punto alto y vuelve a tener otro crecimiento hasta el punto más alto. Por último, en el último ámbito, que representa el acceso a la tecnología, en la parte básica podemos ver que de bajo a medio tiene un crecimiento, pero de ahí en adelante en los puntos alto y muy alto empieza a tener un decrecimiento constante. En la parte aumentada, por lo contrario, de bajo a medio tiene un pequeño pero mínimo crecimiento, y de ahí en adelante de medio a alto tiene un crecimiento significativo, y al muy alto también otro crecimiento mínimo. Esto quiere decir de que tanto en la parte básica como en la parte aumentada, ambos tienden a tener significativamente tanto crecimiento como decrecimiento en sí. Bueno, el mensaje número 3 habla de las desigualdades que se acumulan a lo largo de la vida, reflejando a menudo profundos desequilibrios de poder. Para entender un poco, para entender la desigualdad incluida o tomando en cuenta los ingresos, es necesario estudiar los procesos subyacentes que conducen a ella. Las diferentes desigualdades interactúan entre sí. Además, su profundidad y sus efectos cambian a lo largo de la vida de una persona. También las políticas dirigidas a combatir la desigualdad económica requieren mucho más que una simple transferencia mecánica de ingresos. A menudo deben abordar normas, políticas e instituciones sociales con un fuerte arraigo histórico. Pues para hablar un poco de esto, se tienen en cuenta las desventajas a lo largo de la vida. Que habla pues de las desigualdades que pueden comenzar antes del nacimiento, y muchas de ellas pueden acumularse a lo largo de la vida de una persona. Es decir, estas pueden manifestarse de muchas formas, sobre todo en la inserción entre la salud, la educación y la situación socioeconómica de los padres. Bueno, los ingresos y las circunstancias de los padres afectan a la salud, educación y los ingresos de los hijos. Es decir, esto comienza casi siempre antes de nacer y no se corrigen. Pueden acumularse al menos hasta la edad adulta. Los niños nacidos en familias de ingresos bajos son más propensos a gozar de mala salud y a alcanzar niveles de estudios más bajos. Aquellos con niveles de estudio inferior accederán probablemente a salarios más bajos. Cuando los niños crecen, si forman una pareja con otra persona de un estatus socioeconómico similar, esto sucede casi siempre como los matrimonios a conveniencia. Las desigualdades pueden transmitirse a la siguiente generación. Puede resultar muy complicado romper este círculo debido a otros factores, a la evolución simultánea que experimenta la desigualdad de los ingresos y el poder político. Cuando las personas acaudaladas influyen en el diseño de políticas favorables para ellas y para sus hijos, como pues ya lo decía anteriormente, los matrimonios por conveniencia, un ejemplo podría ser de estas familias, escogen los hijos casi siempre de los amigos, de los que tienen pues dinero, de los que tienen fincas, de los que tienen poder. Esto lo hacen ya, esto provoca una mayor acumulación de los ingresos y oportunidades en el tramo superior de la distribución. Otro tema, aparte de las desventajas, está el desequilibrio del poder. Las desigualdades de ingreso y riqueza se traducen a menudo en desigualdad política.
en parte debido a que las desigualdades reducen las posibilidades de participación política y estas ofrecen determinados grupos de intereses con mayor espacio para influir en las decisiones a su poder. Los privilegiados pueden hacerse con el control del sistema y moldearlo a la medida o a su preferencia, lo que a su vez genera desigualdad aún mayores. Bueno, cuando las instituciones quedan bajo el control de personas ricas, los ciudadanos se muestran menos dispuestos a participar en los controles sociales. Estas entidades son como conjuntos de normas y expectativas de comportamiento con los que sustentan las sociedades estables y los obligan a la ciudadanía a ajustarse de manera voluntaria. Cuando eso se traduce en un menor cumplimiento de las obligaciones tributarias, la capacidad del Estado para poder prestar servicios públicos de calidad se ve mermada. Esto a su vez puede dar lugar a mayores desigualdades en las esferas de salud y educación. Una forma de entender la interrogación entre la desigualdad y las dinámicas de poder es apoyarse en un marco que explore el proceso a través del que surge y se perpetúan las desigualdades. La desigualdad de género, algunas personas se ven sistemáticamente desfavorecidos. Estos grupos pueden estar definidos según su etnia, su lengua, género o casta, o simplemente por el hecho de vivir en el norte, el sur, el este o el oeste de un país. Existen muchos ejemplos de este tipo de grupos, pero la mayoría a nivel mundial, sin lugar a dudas, son las mujeres. Las disparidades de género figuran entre las formas de desigualdad más arraigadas en todo el planeta. Dado que esas desventajas afectan a la mitad de la población mundial, la desigualdad de género es uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta el desarrollo humano. Bien, entonces prácticamente la desigualdad de género es un problema en el que los avances y retrocesos difieren de un lugar a otro y según el tema de que se trate. El nivel de conciencia ha aumentado gracias a los movimientos numeral Me Too o numeral Ni Una Menos, que han puesto el foco en la violencia contra la mujer. También se han observado un avance en todo el mundo en cuanto a la situación de las niñas en algunos indicadores básicos como la matriculación en enseñanza primaria. Entonces, sin embargo, estos aspectos no hay tantos motivos de celebración. La desigualdad continúa siendo muy elevada en cuanto al poder que ejercen los hombres y mujeres en el hogar, el trabajo o el ámbito político. En el hogar, las mujeres realizan más de triple el trabajo de cuidados no remunerados que los hombres y pese a que en muchos países hombres y mujeres votan por igual en las elecciones, existen diferencias entre los niveles superiores del poder político. Cuanto mayor es el poder, más amplia es la brecha en términos de paridad, que se eleva al 90% en caso de las jefaturas de Estado y de gobierno. Entonces, con frecuencia las normas sociales y culturales fomentan comportamientos que perpetúan esas desigualdades. Tanto las normas como la falta de poder afectan a todas las formas de desigualdad de género, que desde la violencia contra las mujeres hasta el techo de cristal. En el informe se presenta un nuevo índice de normas sociales que exploran los vínculos existentes. Mensaje clave número 4. La evaluación de la desigualdad del desarrollo humano y la respuesta a este problema requieren una revolución en cuanto a su dimensión. Parte de este desafío son las diferentes formas de entender la desigualdad. Resaltemos algunos: desigualdad entre los grupos, desigualdad entre los países y dentro de los países, desigualdad en los hogares. Para ello es necesaria una nueva generación de parámetros que llenen los numerosos vacíos de datos. Medir los diferentes tipos de desigualdades desde un punto de vista en general. En el terreno de la desigualdad del ingreso y de la riqueza se han venido mostrando un progreso destacable en los últimos años, pero siguen siendo escasos. Este problema se debe a la falta de transparencia y a la poca disponibilidad de datos. Para comprender todos los aspectos de desigualdad, que son muchos, es necesario examinar toda la población e ir más allá de los promedios. Las medidas sintéticas siguen siendo importantes,
cuando reflejan propiedades pertinentes para evaluar la distribución, pero solo ofrecen una visión parcial de una realidad que exige un debate mucho más amplio acerca de la desigualdad del desarrollo. Trabajos innovadores, algunos con carácter experimental, liderados por instituciones académicas, organizaciones multilaterales, hasta algunos gobiernos. El uso más sistemático y comparable de las estadísticas sobre las desigualdades del ingreso. No obstante, la integración de las fuentes de datos continúa siendo parcial y la cobertura muy limitada. Se basan en juicios implícitos sobre los tipos de desigualdades que son o no importantes. Tales juicios rara vez son transparentes o incluso no pueden reflejar el punto de vista de la sociedad. Se pueden corregir las desigualdades del desarrollo humano con un doble objetivo normativo. El primero es acelerar la convergencia de las necesidades básicas y eliminar la desigualdad de género y otras basadas en la pertenencia a un grupo. Y en segundo lugar, mejorar simultáneamente la eficiencia y la equidad en los mercados con el fin de corregir la desigualdad del ingreso. Ambas políticas pueden actuar acorde e ir así mejorando la eficiencia y la equidad. Un claro ejemplo de estas políticas es el antimonopolio, ya que limitan la capacidad de las empresas de explotar su poder de mercado, estableciendo unas condiciones equitativas para todos los agentes pertenecientes a él e ir así mejorando la eficiencia. Por otra parte, los impuestos y las transacciones gubernamentales pueden ayudar a corregir la desigualdad, ya que cuando esto se implica, la desigualdad del ingreso disminuye. También es importante abordar las desigualdades existentes cuando las personas se encuentran laborando, es decir, las políticas de mercado. Y antes de que las personas se encuentren laborando, las políticas premercado. Las políticas del mercado permiten el acceso al capital productivo, a las negociaciones colectivas y al salario mínimo. Y las políticas premercado persiguen la desigualdad en las oportunidades durante la infancia en la salud y educación. También buscan respaldar la salud y la nutrición, el desarrollo cognitivo y además de esto ofrecen una renta elevada. En conclusión, crear un incentivo es una decisión social y política. En ese sentido, la historia, el contexto y la política forman un papel muy importante. La economía política de la lucha contra la desigualdad puede resultar particularmente complicada. En el caso de los servicios, el cambio puede producirse en sentido descendente, ampliando a otras personas los beneficios de los que disfrutan quienes se encuentran en el extremo superior. El cambio también puede ocurrir en sentido ascendente, elevando el nivel de ingreso por debajo del cual una familia tiene derecho a recibir servicios públicos gratuitos o subvencionados. Un tercer enfoque consiste en impulsar el cambio desde el centro, cuando un sistema cobra a personas que no son las más pobres, pero representan vulnerabilidad, como quienes trabajan en el sector estructurado de la economía, pero perciben bajos salarios. Uno de los retos a los que se enfrentan los países desarrollados para tener sus políticas sociales es garantizar que beneficien a un conjunto amplio de la población, incluidas las clases medias. Sin embargo, estos beneficios pueden estar experimentando un deterioro. Varios países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, los miembros de clase media tienen la percepción de que se les están dejando progresivamente atrás en términos de ingresos, seguridad y acceso asequible a una educación y a una atención sanitaria. En los países de desarrollo consiste en consolidar políticamente sociales para una clase media aún vulnerable. Sin embargo, las personas más ricas pueden representar un obstáculo en la expansión de los servicios, pueden frustrar la intervención de muchas formas a través de grupos de presión, donaciones, de campañas políticas y utilizando su poder económica de esta manera en respuesta a decisiones que no les agradan. Perspectiva del futuro.
Un enfoque basado en el desarrollo humano abre nuevas perspectivas en relación con las desigualdades, porque son importantes, cómo se manifiestan y qué hacer al respecto, contribuyendo así a adoptar medidas concretas. Sin embargo, cuanto más dura la inacción, menores son las oportunidades para abordar las desigualdades del desarrollo humano, puesto que a los desequilibrios del terreno del poder económico pueden traducir el dominio político. Esto también puede provocar una mayor desigualdad en esa fase. Las intervenciones resultan más complicadas y menos eficaces que si se hubieran adoptado a medidas más tempranas. Por supuesto, las acciones que se deben llevarse a cabo dependen del contexto. El cambio climático y desigualdades del desarrollo humano. La desigualdad en las crisis climáticas es un problema interrelacionado desde las emociones y efectos de las políticas y resiliencias. Los países con mayor grado de desarrollo humano presentan generalmente mayores emociones de desarrollos y personas que tienen una huella más profunda. El cambio climático tendrá numerosas consecuencias perjudiciales para el desarrollo humano, más allá de la pérdida de cosechas y de los desastres naturales. Se calcula que en el semestre 2050 provocará 251 muertes adicionales por año debido a la malnutrición, la malaria, la diarrea y el estrés térmico. Cientos de millones de personas más podrían verse expuestas a un calor mortal de aquí a 2050 y es probable que el rango geográfico de los modelos vectores de enfermedades como los mosquitos que transmiten la malaria o el dengue cambien y se expandan. El impacto global sobre la población dependerá de la exposición y vulnerabilidad. Ambos factores están entrelazados con la desigualdad, formando un círculo vicioso. Los avances y la innovación tecnológica han impulsado mejoras en los niveles de vida a lo largo de la historia. Es probable que la tecnología siga siendo el motor fundamental para la prosperidad, pues permite aumentar la productividad y posibilita una transición hacia un modelo de producción y consumo sostenible. Los avances tecnológicos han sido disruptivos en el pasado y se puede aprender mucho de ellos. Un factor clave es que los cambios provocados por la innovación generan beneficios de manera global. Para esto se requiere la implementación de políticas innovadoras y quizá nuevas instituciones. Por otra parte, el progreso tecnológico exigirá políticas antimonopolio más firmes y leyes que regulen el uso ético de la información y de la inteligencia artificial. La revolución industrial condujo a la humanidad a una mejora sin precedentes de los niveles de bienestar, pero también provocó la gran divergencia, que separó las sociedades de las que estaban industrializadas y de las que no. La diferencia hoy en día es que gran parte de la tecnología es accesible desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, se observan diferencias de los países en cuanto a su capacidad para aprovechar las nuevas oportunidades. El cambio tecnológico se ve condicionado por los procesos económicos y sociales, pues ya es el resultado de una acción humana. Los responsables de la implementación de las políticas pueden influir en la dirección del cambio tecnológico a modo que favorezca el desarrollo humano. Hacia la reducción de las desigualdades del siglo XXI. Este informe argumenta que es posible combatir las desigualdades, sin embargo no es una tarea fácil. Exige aclarar las desigualdades que obstaculizan el desarrollo humano y comprender los patrones y factores que la producen. El informe insiste en reconocer que las medidas que se utilizan para explicar las desigualdades son imperfectas y engañosas, pues solo se centran en el ingreso, que no es una medida muy precisa para determinar la desigualdad. Por lo tanto, este informe defiende la importancia de examinar las desigualdades más allá de los ingresos. La desigualdad afecta a las capacidades más básicas. Mirar más allá del presente significa levantar la vista para reconocer y hacer frente a las nuevas formas de desigualdad que está adquiriendo una importancia cada vez mayor. A esta urgencia se añade el cambio climático y la transformación tecnológica.
La desigualdad puede tener un impacto profundo en la formación de política. Las políticas que se adoptan deben ser capaces de atravesar la superficie de la desigualdad y cambiar los factores que la provocan. La necesidad de realinear los objetivos de las políticas existen, haciendo hincapié de la educación en todas las edades, incluida la enseñanza preescolar, en lugar de centrarse en las tasas de matrícula en educación primaria y secundaria. Muchas de estas aspiraciones están ya reflejadas en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El origen de la desigualdad se encuentra en los desequilibrios del poder. Esto puede ser de naturaleza económica, política y social, adoptando políticas a reducir un determinado grupo en las esferas políticas, que podrían establecer unas condiciones económicas equitativas a través de medidas antimonopolios para promover la competencia en beneficio de los consumidores. La lucha contra los obstáculos impiden menorar la desigualdad y exigen hacer frente a normas sociales arraigadas en la historia y la cultura de un país. Existen muchas opciones que podrían mejorar al mismo tiempo la equidad y la eficiencia. El motivo por el que no se aplican suele estar relacionado con el poder de los intereses creados y no ven los beneficios del cambio. Las políticas tienen gran importancia para la desigualdad y viceversa. El enfoque del desarrollo consiste en situar a las personas en el centro de las decisiones para adoptar un nuevo enfoque para cómo abordar la desigualdad, por qué y cuándo es importante, cómo se manifiesta y cuál es la mejor manera de combatir la desigualdad. Esto es un debate que toda sociedad debe mantener y debe comenzar inmediatamente. Aunque la acción puede implicar riesgo político, los riesgos pueden ser mayores. La desigualdad puede provocar tensión económica, social, política y económica en una sociedad. Mucha atención, todavía estamos a tiempo de actuar, pero el reloj avanza. Cada sociedad es responsable en última instancia de determinar qué medidas desean adoptar para combatir la desigualdad del desarrollo humano a través del enfoque de las capacidades y promoviendo ideas para decidir esas desigualdades a lo largo del siglo XXI. Amartya Sen.